Este es el podcast de Reporteros Asociados del Mundo y yo soy Rubén Darío Mejía Sánchez. Uno de los temas más importantes en este momento en Colombia y en el mundo es el que tiene que ver con la libertad de prensa, cómo se está manejando y cómo es el comportamiento de los medios de comunicación, tanto con el gobierno, con las empresas y el medio donde están. Queremos hablar con uno de los periodistas que tiene autoridad para esto, por su trayectoria, porque no solo es periodista, sino un gran escritor y que conozco desde hace muchos años, hermano de una de las grandes figuras del periodismo colombiano. Les estoy hablando de Gustavo Castro Caicedo, hermano de Germán Castro Caicedo. A ver, Gustavo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Rubén Darío. Gracias por tenerme en cuenta. Bueno, Gustavo, ¿cómo ve en este momento el periodismo colombiano? Bueno, es un tema que requeriría muchas horas o muchas páginas porque está en un momento demasiado difícil por la situación política del país, demasiado difícil por el comportamiento irregular de algunos periodistas que decidieron convertirse en parte política y dejaron su interés en ser periodistas. El tercero, porque las redes sociales han desdibujado un poco la imagen del periodismo y lo han reemplazado. Y cuarto, porque hay una decadencia y una pérdida de imagen del periodismo colombiano que está expuesta en las distintas encuestas de opinión que se hacen en el país, donde califican los estamentos nacionales y donde el periodismo está por debajo del 50% de credibilidad, lo cual es demasiado grave. Grave para nosotros, los periodistas, y grave para el país, porque un país que no puede confiar en sus periodistas, pues es un país que tiene amenazada su democracia. Y desafortunadamente uno no puede generalizar y decir que sean los periodistas los que están fallando. Unos periodistas irresponsables, que son muy pocos, pero la opinión pública califica al periodismo por el comportamiento de los malos y no de los buenos, entre comillas. A ver, Gustavo, con la experiencia que usted tiene, ¿qué cree que llevó al periodismo y a algunos periodistas, como usted mismo dice, a actuar de esta manera? El arrodillamiento al poder político, la compra de los medios y el apoderamiento de los medios, pues parte de los grandes eh, conglomerados económicos, especialmente los cercanos a la banca, y la otra parte porque no ha habido rigor en muchos casos para establecer y para exigirle un comportamiento independiente, libre y con criterio de beneficio de país y de sociedad a muchos periodistas. A ver, Gustavo, en la oportunidad que tuve de vivir en el exterior, estuve muy orgulloso porque se respetaba el periodismo colombiano y se le decía que se hacía un gran periodismo y los periodistas colombianos eran muy buenos. ¿Usted cree que todavía hay periodismo bueno en Colombia? La mayoría del periodismo es un periodismo positivo, un periodismo que cumple, un periodismo responsable, un periodismo comprometido con la verdad y sobre todo con esa sociedad a la que representa. Pero desafortunadamente hay unos cuantos periodistas que tomaron el camino de la política, eh, intro- eh, perdiendo su independencia porque se matricularon con alguna tendencia política. ¿Usted qué cree que los periodistas deben de actuar y participar en política como en el caso de lo que está sucediendo en este momento con Vicky Dávila? Eso me parece indebido. Utilizar una profesión, un trabajo tan respetable como es el periodismo, manipularlo, utilizarlo para saltar a la arena política. Me parece que no es ético. Bueno, ¿quién es el responsable de lo que está sucediendo en este momento en el periodismo, en la academia, los medios o qué es lo que está sucediendo? Porque a usted le enseñaron, a mí me enseñaron y a todos los que hemos estado en este mundo del periodismo a respetar a una cosa que era el link.
Recuerdo que me decía uno de los jefes de redacción de La Patria de Manizales, Guillermo Lema, que cuando uno hacía un buen link, el lector se quedaba para acabar de ver qué era lo que estaba uno diciendo en la historia. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo creo que la culpa es de los medios, es de algunos dueños de medios. La culpa es de algunos políticos que han incursionado en el periodismo abusivamente para mostrar sus opiniones y darlas como ciertas. La culpa es de periodistas con una personalidad, eh, digamos que en muchos casos arrodillada, y la culpa es de usted y mía, porque nosotros, en lugar de protestar, hemos permitido que todo esto pase y le hemos dado una amplitud a la pérdida de la independencia del periodismo y a que unos pocos afecten la imagen de una profesión tan seria en la que la mayoría de los periodistas cumplen con su misión de informar veraz, bueno, objetiva no, porque objetividad no hay, pero por lo menos imparcialmente. Uno no puede pensar que un país, en este gobierno o en el anterior, un país tenga periodistas amigos o enemigos de los presidentes. Los periodistas deben ser independientes. Los periodistas están para informar la verdad, así sea dolorosa. Y los periodistas están para darle cabida a las noticias positivas de este, el anterior o el anterior gobierno, pero no de satanizarlos. Periodista que se comporte en esa forma traiciona a la profesión. Hemos cedido terrenos. Sí, hemos cedido mucho terreno y afortunadamente el ejemplo que se está dando con las personas que salen de las universidades es que hay que callar cosas, hay que conectar cosas, porque si no tenemos problemas, nos censuran o nos callan. Y yo creo que eso no puede ser. Yo personalmente llevo 63 años de periodismo sin callarme y diciendo lo que he tenido que decir, bueno o malo, positivo o negativo para el periodismo, pero también pensando en algo fundamental que es la sociedad y los ciudadanos a quienes nos debemos y quienes necesitan que se les diga la verdad y que el periodista los oriente la opinión pública en muchos temas que son de relevancia nacional y que tienen que estar informados. ¿El ciudadano común y corriente o la sociedad en sí está desinformada? Sí, está desinformada. Está desinformada porque hay una cantidad de mentiras, de noticias falsas que desinforman, que desorientan, que generan un pensamiento que nace con pecados, con el pecado de la mentira, con el pecado de la especulación, con el pecado del interés personal del periodista o de algunos personajes que manejan a unos periodistas. Y está en peligro y está en un momento crítico porque desafortunadamente hay ligereza, porque se dicen mentiras y no se rectifica, porque se calumnia, porque a muchas personas les dañan la honra y no tienen derecho, pareciera que no tienen derecho a rectificación, porque algunos periodistas ah, violan el derecho a la intimidad, violan el derecho a la- al dolor de las familias en duelo, a preguntarle con un micrófono en un hospital qué está sintiendo. Violan ese dolor y el de la intimidad a que tiene derecho una víctima o sus familiares. Violan la reserva del sumario y se convierten en jueces que condenan a priori como si fueran jueces, cuando nosotros no podemos ser quizás fiscales, pero no jueces. Entonces, reemplazar a la justicia para calificar y para condenar o absolver a las personas es una de las fallas grandes de algunos. Y repito en esta entrevista muchas veces la palabra algunos, porque son solo algunos los que están cometiendo estos pecados contra el periodismo que han deteriorado la imagen del periodismo en general.
pero ¿no cree que de pronto ha habido más valor del bolsillo que de la forma profesional que se debe de actuar? No, yo lo que creo es que hay una ligereza y una debilidad de carácter. Cuando un periodista se deja manipular, cuando un periodista se entrega a una, a un interés político o a un interés comercial, más que nada es una debilidad de personalidad, es un abandono de la independencia, es un pecado contra la democracia. Javier Gilardo Neira decía que uno debía saber llevar la camiseta del equipo, pero en el momento de decir las verdades de lo que estaba sucediendo en la cancha, y de eso usted sabe mucho porque conoce de periodismo deportivo, uno debía tener personalidad en eso. ¿Cree que en este momento el periodismo deportivo ha perdido también mucho terreno? Bueno, lo primero es que es imposible generalizar, pero algunos periodistas deportivos sí, y vemos ahora una transición en el periodismo a un periodismo de muchachas muy lindas sin conocimiento de los temas deportivos. Y vemos el apasionamiento de algunos comentaristas deportivos que deciden subir y elevar figuras y después acabar con los mitos porque no les gustaron o porque esos mitos en un momento determinado no pudieron ganar. Hay responsabilidad. Y hay responsabilidad cuando en los estadios las energías de un potencial deportivo muy grande eh, en personas son influenciados por un micrófono que los invita a ser violentos. Yo recuerdo en un partido en Barranquilla, cuando un periodista que ya no existe, que ya murió, decía, es que hay que acabar con esos perros argentinos en el estadio de Barranquilla. ¿Qué conducción mental se le puede dar a una afición que es fanática cuando se obra en esta forma? Y a veces nos aterramos de lo que está pasando en Colombia, que se cambió la violencia política de liberales y conservadores por la violencia del pecado de las camisetas. El hecho de que usted tenga una camiseta del Deportivo Cali, del América, de Millonarios, de Nacional, de Santa Fe, es suficiente pecado como para que le quiten la vida. Todo eso es un desbordamiento en el que parte del periodismo tiene algo de culpa. Bueno, acabamos de ver algo tremendo porque CNN avisó que saca a 200 personas de su stand. ¿Usted cree que lo que está haciendo en este momento, la transformación del periodismo, la transformación de la parte técnica, puede acabar con el verdadero periodismo o el periodismo en sí va a quedarse en su lugar y ocupa el sitio que debe ocupar? El buen periodismo debería permanecer. Muchos periodistas van a permanecer, muchos medios van a permanecer. Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías sin duda desplazan un poco al hombre, al periodista, para informaciones básicas, digámoslo así, pero para informaciones y análisis de fondo es imposible reemplazar al periodista, al ser humano responsable y veraz, aunque hay que pensar que los peligros que ciernen sobre el periodismo, los adelantos de la, de la inteligencia artificial, digámoslo así, son retos que harán que así como CN muchos medios tengan que ir desplazando periodistas, pero no totalmente. No creo que sea tan drástico como para que desaparezca el buen periodismo. El buen periodismo es necesario. En una democracia es el puntal fundamental para para que ésta pueda ser. Y en eso hay que reconocer que las grandes denuncias que han logrado sanciones morales y judiciales a los pícaros, a los deshonestos, a los corruptos, han venido de denuncias de los periodistas que son responsables y que no, no comulgan
con la alcahuetería o con el tapar la verdad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser amigos de muchos que ya no están en este mundo porque se quedaron firmes en el momento que había el problema del narcotráfico. Ellos ofrecieron sus vidas, fueron sinceros, se pusieron en sus lugares y lograron muchas cosas supremamente importantes. A ver, Gustavo, ¿usted qué piensa de los premios de periodismo? ¿Sí se está en este momento premiando a los verdaderos periodistas? ¿Sí se está viendo los trabajos de calidad en este momento? Hay muy buena participación en los premios de periodismo, hay buena voluntad de quienes los organizan. Me imagino yo que tienen la pulcritud suficiente para establecer quiénes deben juzgar, pero hay fallas en algunos jurados. Eso es innegable. A veces ven unos premios que, que, que uno no entiende por qué lo otorgaron, sabiendo que hay mejores trabajos o mejores realizaciones. Eso no depende normalmente de quien organiza los premios, sino de pronto que se nombran jurados que no tienen la suficiente autoridad moral o autoridad de conocimiento para premiar. Sin embargo, diría que la inmensa mayoría de los premios que se entregan en Colombia son bien entregados. Y hay unos que otros que parece que fueran ganados en una rifa. Gustavo, ¿por qué es periodista usted? Yo soy periodista aunque nací periodista. Desde que era muy muchacho, mi mamá lo que se preocupó con Germán y conmigo es que leyéramos mucho. Y ella decía que quien leía mucho aprendía a escribir y quien aprendía a escribir y era con un corazón de, de cuestionamiento, podría ser un buen periodista. Y eso nos pasó a Germán y a mí. Nos, nos llegó el periodismo después de leer mucho y de recibir de una madre que es modelo nacional, aunque secreto, y ahorita le explico por qué, recibir tres elementos. Primero, uno debe estar del lado del débil, porque el débil no tiene quien lo defienda. Uno debe estar del lado de la justicia, porque la justicia no puede ser violada. Y uno debe estar del lado de la verdad, porque la verdad es la que alimenta la democracia. Mi madre es un personaje muy importante, tan importante que yo diseñé el premio Cafam a la mujer en su honor. Un premio que ha descubierto a más de 3.000 mujeres que se dedican a hacerle bien a la sociedad colombiana. Y mi madre, su nombre está en secreto. Nadie sabe que ella fue la que inspiró el premio Cafam a la mujer. Pero Germán y yo y mi familia sabemos que esa gran mujer es a la que le debemos lo que hemos hecho. ¿Quién alimentó a quién? ¿Germán a Gustavo o Gustavo a Germán en esto del periodismo? Nos alimentamos independientemente, teníamos distintas fuentes, teníamos distintos gustos, distintas tendencias, distintos pensamientos y fuimos muy independientes. Yo lo respeté siempre como el mejor cronista que ha tenido Colombia. Siempre quise, tuve el deseo, tuve el sueño de poder llegar a ser tan bueno como él, pero era imposible que Germán era un periodista maravilloso. En lo que sí, comulgué siempre con él y tuvimos una gran cercanía como hermanos y como periodistas en el comportamiento ético de esa profesión que escogimos y que fue realmente sincera. La línea de la crónica y del reportaje desaparecieron en Colombia o todavía existen. Existe tímidamente, desafortunadamente, yo no creo que haya algo más importante en el periodismo que la crónica. La crónica es la reina de la corona del periodismo, pero la rapidez y el afán de hacer las cosas, de no investigar, de no tener tiempo ha hecho que se trivialice la crónica. Y hay pocos periodistas que se dedican, pocos cronistas, digámoslo así. Y la crónica viene
como un legado que nos dejaron los grandes cronistas de Indias, los sacerdotes que venían con los conquistadores y que transcribieron lo que sucedió durante la conquista y la colonia y la república. Después siguieron los grandes cronistas del periodismo y hoy realmente hay pocos. Hay unos muy buenos, pero realmente ha mermado el número de cronistas. ¿Cómo calificaría en este momento el periodismo colombiano? Le tengo varias calificaciones. Una, depende si es a la antigua o es a la moderna. A la antigua es sobre 5 y a la moderna sobre 10. Hay periodismo con el 10, ese periodismo que denuncia, ese periodismo que es valiente, ese periodismo que le costó la vida a personajes como Guillermo Cano, como, bueno, es que hay 160 mártires del periodismo. Eh, Esos periodistas son de admirar que entregaron su vida por defender más que a la profesión, al país y a la sociedad. Y eso hay que calificarlo con 10. Y hoy hay periodistas muy valientes, hay periodistas que son islas, pero que dicen y se atreven a decir las cosas como son y a cuestionar a qué hay que cuestionar sin importar. Es que en cierta forma son irrespetuosos con el poder y con el dinero. Y ese irrespeto está marcado en una crítica sana de lo que ven y lo que alientan. Hay un periodismo que se califica sobre 10 con un 6, que son periodistas que cumplen, pero que no hacen una labor especial en defensa de la sociedad. Periodistas que pueden ser ligeros, periodistas que se comportan bien, que no abusan de la profesión, pero que les falta perrenque. Y hay periodistas que se rajan con cero, con uno y con dos, que son esos periodistas que se han convertido en voceros políticos, que lo único que hacen es buscar el beneficio de quienes defienden y a quienes no les importa mucho la verdad o que la verdad llegue eh, imparcialmente a la sociedad y a la opinión pública. Calificación hay para... Perdón, ¿me decías? ¿Cómo? Tercero, ¿qué era? Perdón que te interrumpí. No, el primero, el de los valientes, el de los héroes. El segundo, el de los periodistas que se comportan bien, pero que no tienen una trascendencia. Y el tercero, el de los periodistas, digámoslo en otra forma, vendidos. Bueno, a ver, ¿qué mensaje le daría a las nuevas juventudes, a ellos que miran en Gustavo Castro, en Juan Gosaín y en otros periodistas, imágenes que se deben de seguir y estar adelante? Porque si ahora nos ponemos a ver, usted estuvo al frente del noticiero de RCN y en este momento ese noticiero es una sombra. ¿Qué siente uno cuando ve una cosa tan regular? Tristeza de ver lo que fue ese noticiero tan importante, al que logró una calificación superior a la que tuvo en un momento determinado Yamida Amat, un periodismo con cumplimiento de su deber, un periodismo entregado, un periodismo de valientes, un periodismo de trabajadores. Sí, da tristeza ver que haya bajado tanto, pero hay que respetar a instituciones como RCN porque es una institución que está en el corazón de los colombianos. Y ya llegará el momento en que tienen que reaccionar y retomar las riendas del buen periodismo. Bueno, el mensaje para la gente nueva, ¿cuál es? Es muy elemental. Por encima de todo, la verdad. Por encima de todo, guardar la independencia a cualquier costo, aún el de la propia vida, si es cierto que estamos convencidos de nuestra profesión. Claro, llamar al sacrificio no suena acuerdo, pero yo me pregunto si nosotros hemos logrado hacerlo y hemos logrado ser independientes, ¿por qué no los demás? Nos debemos a una sociedad que necesita orientación, una sociedad que está atravesando
una etapa de su historia dramática, amenazada eh, de de forma violenta. Y en eso exalto al periodismo colombiano, amenazado por la guerrilla, amenazado por los paramilitares, amenazado por los caciques corruptos de los municipios, amenazados por los corruptos que hacen negocios con políticos corruptos que hacen negocio con contratistas corruptos, periodistas que son calumniados, que son acorralados, que son satanizados y que a pesar de todo cumplen con su profesión y que son un buen ejemplo para esos otros periodistas que seguramente todavía no se han puesto la mano en el corazón para saber cómo es que se le sirve a Colombia. ¿Cómo quiere que se recuerde a Gustavo Castro Caicedo? ¿Como periodista o como escritor? No como un hombre que ama intensamente al país y que nunca ha transigido con la mentira y con la deshonestidad. Gracias, Gustavo, por estar con Reporteros Asociados del Mundo en sus reportajes semanales. Y verdad que es mucho lo que hay que aprender en el periodismo colombiano. Un abrazo y muchas gracias de nuevo. Gracias, Rubén Darío, muy amable.